Hasta ahorita, sí, ya estoy grabando, sí. Hasta ahorita habíamos visto la ecuación de Schrödinger, pero no estaba aplicado a nada. Era como que una partícula que andaba ahí en el vacío. Esa partícula, les dije, puede ser un fotón, puede ser un electrón, un neutrón, lo que sea, ¿no? Andaba por ahí. Y entonces eso nos hace una forma muy vaga de qué es lo que está dentro de los términos de la ecuación de Schrödinger. Vimos que esa ecuación, voy a ir escribiendo para ir recordando, para que para que se vayan acordando. Entonces, ecuación para el hidrógeno. Es lo que vamos a ver hoy. Todavía no compartes. Profe, no se ve lo que Ok. escribe. Un segundo. Es que el Zoom desaparece muy feo cuando tienes solamente una pantalla. Entonces, la ecuación, vamos a ver esto, la ecuación de Schrödinger para el hidrógeno. Les digo, la habíamos visto como partículas así en general, como que algo muy general, o sea, funciona para muchas cosas, pero nosotros como químicos, en lo que estamos interesados es en los elementos de la tabla periódica. No vamos a estudiar neutrinos ni partículas aisladas en general. A lo mejor algunos de ustedes sí se llega a dedicar a eso, pero no es nuestra rama principal. Entonces, lo que vamos a tratar de entender es cómo nos sirve estas ecuaciones para los átomos que tenemos en la tabla periódica. Entonces, vamos a empezar con el átomo de hidrógeno, que debe de ser el más sencillo. Y el átomo de hidrógeno quedamos que el modelo que se conocía, o que ya se sabe, hasta la fecha, es que hay un núcleo. Ajá. Ese núcleo, de hecho, se compone de varias partículas y es dinámico, no es tan estático como luego se piensa, pero sabemos que hay un electrón alrededor. Ajá. Y Bohr había dicho que debía de estar en una órbita ese electrón. Lo voy a recorrer. Y eso es lo que ya tenía, lo que más o menos se sabía. Entonces el núcleo se compone, acuérdense, de los protones y los neutrones, que no tienen carga. Ajá. Entonces vamos a empezar con el que nada más tiene un protón, que es el hidrógeno, que nada más es un tipo de isótopo que nada más tiene un protón. Ajá. Es con el que vamos a empezar. Ok. Entonces vimos que la ecuación de Schrödinger se escribe como HC igual a Fc, que es la forma más sencilla de escribirlo. Y H es el hamiltoniano, dijimos. Entonces, ese hamiltoniano tiene adentro ¿dos qué? ¿Cómo se llama lo que tiene adentro? Bueno, este hamiltoniano es un tipo de ¿qué? De operador. De operador, que Operador. nos da la energía completa. Pero este hamiltoniano lo podemos dividir en dos operadores. Ajá. El operador de energía cinética, que les dije que en algunos textos viene con T y otros con S, más el operador de energía potencial. Ajá. Pero como no habíamos descrito para qué sistema, la energía potencial estaba un poco complicada, pero la vamos a fijar únicamente a la energía potencial para el caso del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, entonces el átomo de hidrógeno tendría una energía potencial que se relaciona a la interacción de este electrón con este núcleo que tiene una carga positiva, ¿verdad? Y este tiene una carga negativa, el electrón. Tiene una carga negativa. Esa energía potencial, ¿cómo les
parece que vaya a ser? ¿Qué tipo de energía potencial? Energía potencial eléctrica. Ajá. ¿Esa se acuerdan con qué ley se describe? Bueno, lo han de estar viendo o lo acaban de ver en su clase de física 2, los que ya llevan física 2. ¿Con la ley de Gauss? Otra más Ley de sencilla. Coulomb. ¿Campo eléctrico? Otra más sencilla, antes de ¿La de eso. Coulomb? ¿La de Ley de Coulomb? Ajá, la de Coulomb. Entonces, este potencial lo vamos a describir con la ley de Coulomb. Entonces va a ser menos, porque se acuerdan que es menos cuando se atrae. Bueno, lo voy a poner aquí. De acuerdo a la ley de Coulomb, lleva un menos cuando es atracción y es electrón, neutrón, digo electrón, núcleo. Ajá. Y entonces sería menos la constante kappa. ¿Por qué más? Le vamos a poner Z, Las cargas. las cargas, que quedamos que tanto el protón como el electrón tienen la misma carga que se le conoce como la carga universal, entre la ¿qué? Distancia al cuadrado. Entre la distancia. Al cuadrado será para la fuerza, ¿no? Ujú. Ok, entonces esta parte, para el caso del hidrógeno, la vamos a conocer como el operador de energía potencial. ¿Sí? Entonces, si escribimos esta ecuación de Schrödinger completo, de la energía cinética y la energía potencial, entonces nos quedaría, ya teníamos que la energía cinética se determina con el operador h barra cuadrado entre 2, la masa bueno, vamos a dejarlo así, 2 por la derivada parcial en una de las coordenadas. Hasta ahí nos habíamos quedado, que esto era el operador de la energía cinética. Energía cinética en X, o que estamos escribiendo también como T, para que nos familiaricemos con ambos conceptos, en X. Ajá. Profe, ¿no era la segunda derivada? Ah, sí, correcto. La segunda derivada. Ajá. Entonces, esta parte es de la energía cinética. ¿Sí? Entonces, si juntamos esa parte de la energía cinética, el operador en X, solamente en X, nos quedaría en la parte de la energía cinética, la masa del electrón, la segunda derivada con respecto a X, menos la energía potencial. Esa energía potencial, pues es la constante de Coulomb, Z, o sea, es la ley de Coulomb nada más. Ajá. Y eso nos va a dar la energía. Ajá. Que es este valor que se encuentra acá. Ahora, ¿ustedes creen que el electrón solamente se mueve en X o se mueve en 3 dimensiones? En 3. En 3 dimensiones. Y si se dan cuenta, este sistema tiene un núcleo y tiene un electrón. Eso quiere decir que el núcleo que también se debe de estar moviendo, ¿verdad? Y entonces el núcleo también debe tener su propia energía cinética. ¿Sí? Entonces, si ponemos eso completo, primero vamos a ponerlo todo en X. Bueno, vamos a ponerlo en 3 dimensiones. ¿Se acuerdan cómo se llama el operador que hace la derivada en 3 dimensiones? Nada. ¿no? Laplaciano. Nabla. Entonces, el operador... Profe, Sí, lo que sacó arriba del desarrollando los operadores de las energías es para el electrón. sí, solamente para el electrón, porque es la masa del electrón. ¿Aquí? El de abajo. ¿Aquí? Sí, Ajá. solamente para el electrón. Pero ese estaría incompleto, ¿verdad? Porque el núcleo se nos está moviendo también. Entonces, el siguiente paso es incluirlo, pero lo voy a poner pasando, aquí pasando a 3 dimensiones. Primero. Y luego vamos a incluir el núcleo. Ajá, entonces, pasamos a 3 dimensiones. Entonces, necesitamos las 3 derivadas en las 3 dimensiones.
¿Sí? Entonces vamos a reemplazar este operador nada más por el triangulito. Ajá. Lo voy a poner acá. Aquí le voy a poner para el electrón. Entonces, para el puro electrón nos quedaría H barra cuadrada entre 2 masa del electrón más capa Z entre menos, ¿no? No más, menos. Ajá. Entonces ya pasamos a 3 dimensiones. Pero ahora resulta que nos falta el núcleo para tener el sistema completo. Estamos diciendo que vamos a determinar para el caso del hidrógeno. Entonces, para el caso del hidrógeno, tenemos que la energía potencial es la misma porque es la energía de atracción entre el electrón y el protón, pero la energía cinética le tenemos que sumar otro término. Entonces, le vamos a poner menos H barra cuadrada 2 veces M, la masa del protón, o más bien del núcleo. Ajá. En este caso solamente tiene un protón. Luego el operador nabla del núcleo menos H barra cuadrada 2me, la masa del electrón. O sea, ahora son los términos del electrón. Voy a poner aquí coordenadas del electrón menos la energía potencial. ¿Ok? Profesor, ¿y en ese caso el núcleo no tiene energía potencial? Sí, pero esa energía potencial es la energía potencial que ocurre por la presencia del electrón. Y entonces ese término de la energía potencial es entre los dos. Esta R sería la distancia entre el electrón y el neutrón. Si quieres le pongo, digo el núcleo. Si quieres le pongo aquí la... Ok, sí. Ajá. Gracias, profesor. De nada. Profe, Sí. creo que le falta ahí el cuadrado a la H barra, ¿no? Del electrón. Le falta al cuadrado. ¿A dónde? Al lado. En la H, ajá, ahí. Aquí, sí, correcto. Entonces ahí nada más estamos sumando, bueno, sumando, restando lo de el núcleo y lo del electrón. Sí, esta es la energía potencial, la energía cinética, perdón. Energía, o es el operador de energía cinética del núcleo. Esta sección es el operador, bueno, aquí también falta operador, de energía cinética del electrón. Y esta es la energía potencial de ambos. Resulta que estas operaciones empiezan a ser demasiado complicadas, porque N está en función de las coordenadas del núcleo. Y este E del electrón está en función de las coordenadas del electrón. Entonces ya tenemos dos sistemas de coordenadas aquí. Y eso lo empieza a hacer demasiado complicado. Bueno, alguien demostró que la función de onda, bueno, entonces esa función de onda tendría que estar en función de todas esas dos, donde voy a poner como X mayúscula
las del núcleo, si le pongo una N aquí chiquita. Las del núcleo. Y las del electrón, ¿verdad? La función de onda tiene que estar determinada en todas esas posiciones y eso lo hace muy complicado de empezar a derivar y así, porque está en función de seis coordenadas, o sea, son 6 variables. Eso lo hace complicado. Bueno, podemos reducir eso en 2 secciones, como la función de onda con sí mayúscula del núcleo con sus coordenadas y la función de onda del electrón con sí minúscula. Ajá. ¿Sí? Como químicos, ustedes, o como personas que están en la facultad de química, pues no todos son químicos, pero sí están relacionados con la química, lo que les va a interesar siempre es la parte electrónica. Ajá. Esa parte electrónica es la que nos va a dar las propiedades de enlace, o las propiedades ópticas, transiciones electrónicas, un montón de propiedades que podemos estudiar solamente con la parte electrónica. Entonces nos vamos a enfocar en esta parte electrónica. Ajá. Y para considerar esta parte del núcleo, hay algo que se le llama la masa reducida, que ahorita sí es más trascendente, ya lo había explicado alguna vez. La masa reducida es igual a la masa del electrón por la masa del núcleo. No, le voy a poner la misma notación que se había escrito ahí, la masa del núcleo entre la masa del núcleo más la masa del electrón. Eso lo conocemos como la masa reducida. ¿Masa repulsiva, dijo? Sí, Ah. lo estoy anotando para que reducida. ¿Sí? Si se Profesor, dan cuenta, la masa del núcleo es muchísimo más grande que la masa del electrón, es 1900 veces, creo. Si es un número grande más un número pequeñito, entre esto, ¿qué es lo que nos va a dar? 0. A ver, este es entre fíjate. A ver, vamos a hacer. La masa del electrón. Esta entre esta nos da 1, ¿verdad? A ver, voy a ponerle un número. 1000 no le voy a poner 1. A ver, ejemplo. La masa del electrón, digamos que sea 1, y la masa del protón es 1900. Y entre 1900 más 1. ¿Eso es equivalente a cuánto? Pues prácticamente 1900. A 1. Cercano a 1. Ujú. Muy, muy cercano a 1. Entonces la masa reducida es prácticamente la masa del electrón. ¿Sí lo ven? Esto entre ese da 1 y prácticamente queda la masa del electrón. ¿Sí o hay alguien que no? Todavía no. Yo no, profe. A ver, en vez de 1 le voy a poner aquí, le voy a borrar. Y le vamos a poner 1.5. El resultado de este ejemplo, ¿cuánto es?
¿Cuánto da eso? $1.49. Sí, 1.49, que es aproximadamente 1.5. Sí, Ujú. aproximadamente 1.5. ¿Cómo sabes? Pues es que este número es muy chiquito comparado contra este. Entonces este prácticamente se divide así y este, como está muy chiquito, pues no cuenta en la división. Entonces es aproximadamente 1.5. O sea, aproximadamente este valor que está acá arriba. ¿Sí? O sea, ya 1.49 es prácticamente 1.5. Sí, ya. Gracias. ¿Sí? Ok, entonces vamos a alguien se le ocurrió, que no vamos a entrar en estos detalles, cómo reducir estas ecuaciones y quedarse solamente con la parte electrónica. Ajá, y el resultado es así, muy parecido. 2mu, donde mu es la masa reducida, el operador Nabla, menos la energía potencial que pertenece a los dos. Entre R, por la función de onda únicamente electrónica. Ajá, aquí le vamos a poner que psi es la función de onda electrónica. Ajá, se me acaba, es que tengo aquí encima lo del chat. Entonces, prácticamente, esta función de aquí, que es la ecuación de Schrödinger, nos permite determinar. Ahí la H con raya, ¿sí, sí va al cuadrado también o ya no? Ajá, sí, sí va al cuadrado. Ah. Siempre se me olvida eso. Entonces, esta función de onda nos permite para describir la parte electrónica de una función de onda. Pero seguimos teniendo un problema. Esta parte que está aquí ya solamente considera las coordenadas del electrón. Aquí le vamos a poner considera. Profe, ¿por qué el operador Nabla está elevado al cuadrado? Ahorita revisamos eso. ¿Por qué está elevado al cuadrado? Vamos a regresarnos de dónde salió, de cómo introdujimos el operador Nabla. Inicialmente de la clase pasada vimos que nos quedó este operador, ¿verdad? ¿Te acuerdas que de Broglie encontró que las partículas se comportan como una onda y luego después de eso encontramos la función general de una onda y luego sustituimos de ahí una onda estacionaria, que era una onda que iba y una que regresaba, y nos quedó que el operador de energía cinética debe de ser este. ¿Te acuerdas? Sí. Que con este segunda derivada, que debe de ser este que está aquí. Ajá. Pero este solamente está en una dimensión, o sea, una onda que avanza en una sola dimensión, como una cuerda, o una onda estacionaria que avanza en una sola dimensión. Pero les comentaba que para pasar al caso de los electrones tenemos que analizarlo en 3 dimensiones, porque los electrones están en 3 dimensiones, son ondas que están en 3 dimensiones. Entonces, para convertir esto de una sola dimensión a 3 dimensiones, necesitamos utilizar el operador Nabla. Como es la segunda derivada, el operador Nabla de la segunda derivada se define de la siguiente forma. Entonces, en vez de escribir este operador en una sola dimensión, ahora ya lo escribimos en 2 dimensiones. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, pero este tiene las coordenadas del electrón, ya nada más. Y esta sí es la función de onda del electrón. Pero hacer estas derivadas para una función que está en con 3 coordenadas es demasiado complicado. Es muy complicado hacer esta derivada parcial
con esta función de onda en 3 dimensiones, así como está. Además, aquí hay algo que nos puede ayudar. Esta distancia es la distancia que se encuentra entre qué partícula y qué partícula. El electrón y el núcleo. El electrón y el núcleo. Entonces eso nos puede ayudar, esa clave nos puede ayudar a reducir las coordenadas. Pero lo que necesitamos hacer es convertir estas coordenadas de este operador Nabla a coordenadas polares esféricas. En vez de mantenerlas en planos cartesianos, bueno, sí, en ese tipo de coordenadas, los vamos a convertir a coordenadas polares esféricas. Vamos a hacer un recordatorio rápido de matemáticas. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? ¿Alguien le suena qué es lo que tenemos que hacer para entender esto de las coordenadas polares esféricas? Primero que nada, vamos a plantear un eje diestro. Ya les expliqué cómo plantear un eje diestro. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí, Jared? Creo que no. ¿Es el de la mano derecha? Sí, el de la mano derecha ya lo vimos. Ah, no, aquí no. ¿No? Ok. Bueno, entonces dejen buscar dónde está lo de la cámara. Voy a dejar de compartir y voy a prender la cámara. Entonces, para describir las coordenadas en plano cartesiano, primero debemos de plantearlo con la mano derecha. Tomen su mano derecha y van a asignar X al índice, Y al medio y Z al pulgar. Ajá. Lo van a poner así, como si fuera un eje, y van a asignar así. Lo pueden rotar como quieran, pero siempre deben de tener esta configuración. X, Y y Z. No pueden mezclar otra porque si las mezclan, hay la posibilidad de que caigan en un eje zurdo. En física, en química, en cristalografía, en casi todas las materias, lo que se va a utilizar es el eje diestro. Hay muy pocos casos o hay casos muy particulares donde van a utilizar un eje izquierdo. Pero aquí para la clase y para casi todo lo que van a ver en la carrera van a necesitar un eje diestro. X, Y y Z. En el caso de que hayan tenido un accidente o por alguna razón que se enyesaron o que no puedan usar su mano derecha o que les falte un dedo en un accidente o algo, pueden usar la mano izquierda. Pero van a ser X en el índice menos Y, o sea, este sería el lado negativo, y Z. Z se queda igual, entonces Z se queda igual, el índice se queda igual, estos dos, pero este cambia. Este con la mano izquierda sería menos Y. Con la mano derecha, X, Y y Z. X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, es lo primero que hay que hacer. Plantear un eje de esta forma. ¿Hay dudas de esto, de cómo plantearlo? No, profe. Ok. Eso les va a servir para todo. Entonces vamos a regresar. Y vamos a plantearlo de esa forma. Por cierto, esto en el libro, ahí hay un error. Sí, está planteado al revés y entonces los signos salen al revés de cómo debería de salir. Tengan cuidado ahí en eso. Entonces lo vamos a plantear y entonces este que está adelante, viendo hacia nosotros, ¿qué sería? X. Muy bien. Este que está aquí donde está voy a poner Y, porque luego me dicen que se pierde. ¿Y aquí? Z. Z. Ok, Z. Muy bien.
Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a fijar un punto que esté dentro de ese plano, un punto cualquiera. Entonces, aquí lo tenemos en coordenadas X, Y y Z. Ajá. Pero para convertirlo en coordenadas polares, vamos a necesitar R. Ajá. Y vamos a necesitar dos ángulos. Entonces, voy a hacer una proyección de esa parte R. Le voy a poner aquí la proyección con otro color. Aquí. Y acá. Ajá. Y entonces a este le vamos a llamar phi. Y a este ángulo le vamos a llamar teta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que con con estos ángulos, phi, teta y r, podemos describir cualquier punto en el espacio también, en vez de utilizar x, y y z? ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ujú. Ahora, si necesitamos convertir de coordenadas polares de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, necesitamos utilizar algunas relaciones trigonométricas. Para eso vamos a reconocer que esta sección le vamos a llamar A y a esta línea también le vamos a llamar A. Ajá. Entonces, vamos a ver. Perdón, profesor, ¿de coordenadas polares a qué coordenadas? Cartesianas. Gracias. ¿Sí? Entonces, vamos a definir que aquí el seno de teta sería igual a ¿cuánto? Bueno, sería A sobre Z. ¿A sobre qué? Z. R, ¿no? R. Ajá, ¿por qué? A ver, el seno de teta es igual al cateto, ¿qué? Opuesto. Opuesto. Aquí está teta y el cateto opuesto es A. ¿Y la hipotenusa cuál es? R. R. A ver, voy a recordar. Seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, en este caso la hipotenusa vale R. Ahora, ¿cuánto? Si despejamos de aquí, nos queda que entonces A es igual al seno de teta por R. No le voy a poner la R acá. Ajá. Esta sección A. Ajá. Ahora, el coseno de phi es igual a ¿qué cosa? El seno de teta, ¿no? Coseno de phi, ¿al qué? A ver, vamos a ver. Coseno de un ángulo alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Sí. Entonces, aquí, ¿cuánto sería el coseno de phi? A entre R. Sería... La A va abajo. Ay, no. Vamos a ver. Voy a hacer otra línea que les ayude un poquito más. Está muy chueca. ¿Ahí lo ven?
Sería X. ¿Entre qué X cosa? entre A. Entre A. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, ya tenemos dos relaciones, pero ya sabemos cuánto vale A. Entonces el coseno. El coseno de phi es igual a X entre R seno de teta. Y entonces X es igual a R seno de teta coseno de phi. ¿Sí? Una pregunta. Sí. En los ejes, ¿por qué decidió poner el plano XY abajo y no, digamos, otras conformaciones que puedes hacer con la mano derecha si lo rotas? Pues es o sea, con la mano derecha la forma estándar que vas a ver es esta, X, Y, Z. Esa es la forma estándar. Y les digo que lo puedes rotar como tú quieras, pero tu mano derecha debe de regir este. Ajá. Y normalmente lo vas a encontrar así, X, Y, Z, así en esta configuración, pero todos son con la mano derecha. La mayoría, hay muy poquitos casos que sean con la mano izquierda. Para que me dé ese, tengo que apuntar con mi dedo índice hacia mí, ¿verdad? No, puedes apuntar hacia donde quiera, bueno, sí. Para que me dé ese caso particular. Sí, en este caso particular, el dedo índice hacia ti. Ok, gracias. Ujú. Ok, ya está X. ¿Les parece si les doy 4 minutos para que saquen Y? Sirve que van analizando si se están perdiendo. Tienen un poquito de tiempo para analizar. Pueden obtener el valor de Y. Sí, profe. ¿Sí? Les doy 4 minutos para que saquen el valor de Y y además los que no se están atrasando va entendiendo qué es lo que está pasando. Voy a pausar. Bueno, a ver, entonces, Díaz Dávila, Misael. ¿Está o no está? No, pues no está. Ramírez, Terán, Karen. Sí, ¿Sí? ¿Qué te salió? me salió seno de phi, o cómo se dice el ángulo, Sí, es igual a y entre r seno de teta. pero hay que sacar. Entonces, ¿Y es igual a cuánto? Entonces y es igual a seno del ángulo por r seno de teta. R seno de teta, seno de phi. Muy bien. Seno. Ujú. Y ya la última es para determinar R, ¿verdad? Una pregunta. Sí. Es que es que no sé, yo lo vi de otra manera, pero no sé si está bien. Ujú. Que tomé teta y me di cuenta que si 90 menos teta me daría el ángulo que está entre el plano y z, ¿no? Y entonces lo tomé como y es igual al coseno de 90 menos teta por r. Coseno de 90. No, o sea, digamos, en donde tengo el teta, si tengo 90 y le resto teta, Ujú. me daría lo que queda entre el y y z. No sé si me explico. Sí, pero está más complicada esa expresión para Y me convertir las di, coordenadas. ok. Ujú. No, no está mal, pero está más complicada. Y la última R, pues solamente es con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? X y Z. Entonces sería X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Bueno, nada más esta parte es para que se acuerden, se familiaricen de qué son las coordenadas polares.
Bueno, pues la conversión está un poco pesada. De hecho, el resultado ya está un poco pesado. No lo vamos a ir desglosando, porque no es necesario que lo memoricen, simplemente que comprendan qué es lo que ocurre y por qué lo estoy escribiendo así. Ajá, no necesitan entender así como que todo esta parte, pero simplemente quiero que entiendan qué es por qué da esta situación. A lo mejor ya los que lleven materias más avanzadas van a tener que desglosarlo, pero ahorita nada más vamos a convertir este operador nabla cuadrado en coordenadas polares de x, y, z a teta, phi, r. Ajá. Y vamos a ver cuáles son las ventajas. Entonces el operador está largote, quedaría 1 entre r cuadrada, la derivada parcial con respecto a r, multiplicado por r cuadrada, la derivada parcial de la función de onda con respecto a r, más 1 entre r cuadrada seno de teta, la derivada parcial con respecto a teta, seno de teta, ¿sí regresé la grabación? Sí, está grabando. La derivada parcial con respecto a phi, de phi con respecto a teta, perdón, más, se me anda acabando aquí, ¿se pasó? Más 1 entre r cuadrada seno cuadrada, la segunda derivada con respecto, aquí me falta el ángulo, con respecto a phi cuadrado. Esa es la primera parte del operador nabla, y luego más la otra parte que la h cuadrada por, lo voy a poner acá abajito por, no, muy abajo para desglosar un poco más. Es más, voy a separar esto mejor. Más o a lo mejor lo voy a juntar para escribir abajito. Nada más voy a... O sea, si se dan cuenta está saliendo un operador grandotote, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, vamos a analizar, ya que está escrito, vamos a analizar pedacito por pedacito. H cuadrada, energía más capa z y cuadrada, r, la función de onda. Y es igual a c. Ajá. Entonces, vamos a analizar toda esta sección, la primera sección, toda esta pertenece al cambio del operador. O sea, todo esto pertenece a la energía cinética, una vez ya convertido. Y esta sección, esta es la parte de la energía potencial. Entonces le voy a poner aquí energía cinética, es la parte de la energía cinética. Y esta es la parte de la energía potencial. Ajá. Si se fijan, el operador nos hizo todo esto. Dicen, ay, pero pues ahora está monstruoso. Ahora, ¿para qué caso tiene cambiarlo? Si ya lo cambiamos y ahora se puso peor, antes nada más era X y Y y ahora tiene un montón de cosas. Bueno, pues esto tiene una ventaja. Esta ventaja es que hay una sección angular y una parte radial. Esta solamente depende de R, esta sección. Esta solamente depende de un ángulo, teta, y esta sí depende de la derivada de repente solamente de phi. Entonces, eso facilita las cosas, porque ya las tenemos, ya no son derivadas implícitas, ya no son ya no son una derivada con 3 variables, ahora ya nada más son 3 derivadas. Ajá. Entonces, esa parte
matemáticamente es más sencillo de resolver. Entonces, si escribimos la función de onda general, ahora tenemos que tener una función de onda en función de R, una función de onda en función de phi, y una función, bueno, teta y phi. Ajá. Pero nos va a dar dos funciones de onda. Una función de onda que le conocemos como la parte radial y una función de onda que vamos a conocer. Esta es mayúscula. Lo voy a poner aquí. Mayúscula normalmente la escriben así. Una función de onda que depende de teta y otra parte que depende de phi. A esta sección se le conoce como la parte radial y esta se le conoce como la parte angular. Ajá. Entonces, esos son los beneficios. El operador se puso muy complejo, se puso muy largo. Sí, está largo, pero eso hace que podamos utilizar funciones de onda separadas, no una función de onda mixta con coordenadas X, Y, Z, sino que vamos a tener una función, una parte radial y una parte angular. Esta función de onda la podemos partir entonces en dos funciones de onda, la parte radial y la parte angular. Eso Una nos va a pregunta. facilitar la vida, sí. Bueno, son dos. ¿Cómo fue que al final se igualó a cero y no a la energía total? Sí. ¿Y por qué ahora la energía potencial tiene signo positivo en lugar de negativo? La despejé, si te das cuenta, está despejada. Ajá. Ahora todo lo despejé de este lado para igualar a cero. ¿Sí? Mira, la E, si la pasas para acá, para el otro lado, y la función de onda, multiplicas esto por la función de onda, ¿verdad? Pero la pasé de todo para el lado izquierdo. ¿Sí? Ah, ya, ok, gracias. ¿Sí? Nada más, originalmente estaba así, ¿no? H, H psi es igual a psi. Ajá. Y acá todo esto tenía signo negativo, ¿verdad? Pero lo pasé para el otro lado y entonces ya quedó E y lo igualé a cero. ¿Sí? Quedó del mismo lado la energía y está multiplicado por sí. Ajá. Ok, gracias. ¿Sí? Profe, yo no entendí muy bien cómo llegó a la parte que está como con rosita y le habla el cuadrado. Es que como que ahí me perdí. No estoy explicando cómo hacerlo, porque es un procedimiento matemático un poco más largo que nos vamos a llevar un buen rato. Entonces, nada, y no es tanto enfoque, no quiero enfocarme en puras matemáticas. De hecho, aquí si nos enfocamos en puras matemáticas, nos vamos a aventar 3 o 4 cursos. Entonces, nada más lo que quiero dar a entender, lo que quiero que se les quede grabado, es que esta parte aparece tras convertir el operador nabla de coordenadas X, Y, Z a coordenadas teta, phi, R. Ajá. Ah, ok, gracias. Es lo que quiero que recuerden bien. Tras convertir el operador, nos queda un operador más largo. Ajá. Pero eso nos da la ventaja de que la parte de la que la función de onda la podemos dividir ahora en la parte radial y en la parte angular. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Ustedes no han llevado esta materia y no voy a ahondar en lo que sigue. Esa materia se llama ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una sección que tiene tiene un diferencial de un lado y otra diferencial del otro. Para resolverla hay que integrar. Ajá, pero eso no lo han visto. Sé que nadie lleva esa materia es de tercer semestre. Entonces, nada más voy a plantear los resultados de esas ecuaciones diferenciales. Ajá, no vamos a ahondar qué es, porque en todo lo vamos a necesitar, pero no podemos resolverlo todavía. Ajá. Bueno, entonces la solución de poner esta parte radial y esta parte angular en estas funciones de onda, nos quedan cosas más simples. La solución dice que la función de onda phi, la derivada con respecto a phi, simplemente nos da un número m multiplicado por phi.
Resulta que en esa ecuación diferencial que se resuelve y etc., que esa ecuación diferencial, les repito, viene de poner esta función phi, meterla aquí, meterla en la ecuación de arriba. Pero aparece un número m, que es muy trasero. Perdón, aquí es menos. Aparece un número m. Ajá. Resulta que ese número m tiene restricciones. Vamos a ver la siguiente solución. Profe, ¿puedes repetir lo último? Es que se me trabó un poco y no Sí, entendí. ahorita lo vamos a ver más a fondo. Ahorita no te Ok. preocupes. Gracias. Entonces, la otra parte de la función phi tiene otra solución. Y ahí también empieza a aparecer ese número m. Pero además aparece otro número que le vamos a llamar L. Ajá. Y la parte radial, aquí le voy a poner, estas son las soluciones. Lo voy a mover por acá abajo. Pasa. Aquí lo voy a escribir. Son las soluciones a las ecuaciones diferenciales que están arriba, que es un curso que no han llevado y por eso no vamos a ver profundamente cómo resolverlas. Y de todos modos nos llevaremos como 3 clases. Soluciones a las ecuaciones diferenciales son estas 3 y la última de la parte radial. Que es de dr. Profesor, pero entonces, ¿qué representaba M? ¿Qué representa qué cosa? M. M, esta M es ahorita vamos a ver, ahorita tomen en cuenta que está apareciendo M y una L, y ahorita vamos a profundizar qué cosa es. Que lo más importante de pintar estas ecuaciones es entender el análisis, porque no estamos viendo cómo sacarlas, pero quiero que entiendan cómo analizarlas. Ahorita deja termino aquí la idea y ahorita les explico qué significa L y M. Como verán, aparecieron otros términos, ¿verdad? Todo esto ya lo teníamos, son las mismas letras. R, la función radial, la parte radial, la parte radial, la función radial, la parte radial, la masa reducida, la constante de Planck que ya conocemos, la energía, capa, bueno, toda esta parte es de la energía potencial. Pero nos aparecieron como solución estas L y esta M en las 3 ecuaciones que son las soluciones. Resulta que estos valores M y L tienen restricciones muy específicas. Ajá. Ya conocíamos, y aquí se confirma de todos modos, que N, que es el número cuántico principal, debe de ser mayor a 1, y esto quiere decir que es 1, 2, 3, 4. Eso ya lo había encontrado Planck. Ajá. Y Planck pues está aquí metido a través de de Broglie y Schrödinger tomó eso. Resulta que L debe de tomar valores de 0,1, así hasta n menos 1. Ajá. Todos positivos. Y M debe de tomar valores desde L menos 1, 0, menos L, más 1, hasta menos L. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Los 3 números que aparecieron deben de ser enteros.
Además de que deben de ser enteros, deben de tener este valor. Si n vale 2, ¿cuánto puede valer L? L de León. ¿Uno? Puede valer 1 o puede valer 0, ¿verdad? Porque va desde 0 hasta n-1. Entonces, si L de León vale 1, ¿cuánto puede valer M de músico? 1. Menos 1 también. 1, 0, menos 1. Correcto, puede valer 1, 0 o menos 1. Solamente puede tomar esos valores. Esta parte está llena de matemáticas, pero nosotros como químicos lo que vamos a hacer es darle una interpretación a esto. Y esto se le conoce como los números cuánticos. Lamentablemente, solo funcionan bien para el hidrógeno. Porque esta solución es para el hidrógeno, ¿verdad? No hemos hecho un átomo más grande. Sin embargo, vamos a ver en el curso cómo podemos manipular un poquito la información para que estos números cuánticos puedan medio funcionar para otros átomos. Ajá. Vamos a tratar de manipularlo para que nos funcione para más átomos, no nada más para el hidrógeno. A lo mejor los que ya se especialicen y avancen mucho y sigan estudiando en estos temas, van a llegar a un punto en el que se den cuenta que estos números cuánticos no sirven realmente y hay que reemplazarlos para otra cosa y así. Pero para la mayoría de ustedes, vamos a utilizar estos números cuánticos como base, los números cuánticos del hidrógeno. Entonces hasta ahorita hemos encontrado 3. El número cuántico principal, que introdujo Max Planck, y otros 2 números cuánticos, que no vamos a todavía ponerle nombre, pero estos los introdujo Schrödinger, tras hacer todo esto que hemos estado haciendo durante como 2 semanas, y que llegamos y resolvemos esto, pues aparecieron estos números cuánticos, que no son más que la solución de las ecuaciones diferenciales para el átomo de hidrógeno. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta aquí? Profe, ya me perdí. ¿Qué es lo que no entendiste? Me perdí desde que sacamos las soluciones de las ecuaciones diferenciales. No entendí la parte, bueno, cómo estuvo el razonamiento para sacar ML y para sacar las relaciones de que N va a ser igual a 1 y luego L va a ser a N-1 y así. Ah, ok. Mira, lo que pasa es que de resultado de las ecuaciones diferenciales aparecen estos valores. Menos L es aquí menos L, paréntesis, L más 1. Y aquí también aparece como resultado L por L más 1. Esos son algo que apareció. Cuando resuelves una ecuación diferencial tienes que agregar una constante, de hecho. Nada más que no podemos andar porque nunca lo han visto, no saben ni de qué se trata. Entonces, cuando agregas una constante, aparece ahí un valor. Pues resulta que esa constante es esta, L, en este caso para esta ecuación. Pero además tiene esa constante, en este caso, dada la forma de las ecuaciones, tiene estas restricciones. Que la restricción es de que L solamente puede valer n-1. Desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta n-1. Y la otra restricción es que m solamente puede valer desde L hasta menos L. ¿Sí? Profe, ahí yo tenía duda porque dijo que tenían que ser enteros positivos, ¿no? Para n sí. Para L también, pero no para m. Ok. Entonces, después de toda esta parte, lo que me interesa mucho que recuerden siempre es, bueno, teníamos vamos a regresar un poquito, vamos a hacer un resumen. Sí, teníamos la energía potencial más la energía cinética. Lo hicimos, incluimos el núcleo,
pero hicimos un método matemático, ahí un artificio, para solamente tomar la parte electrónica. Nosotros como químicos nos vamos a enfocar en la parte electrónica, o aquí en la Facultad de Química. Sale, ya tenemos eso. Ahora lo que hay que hacer es que este operador Nabla se pone muy complicado, no sabemos resolverla o es demasiado difícil en coordenadas cartesianas, lo vamos a pasar a coordenadas polares. En coordenadas polares se pone demasiado largo el operador Nabla, pero la función de onda se hace sencilla. Una parte radial y una parte angular. Ajá. Esto implica que tenemos que aplicar estas derivadas a esta. Eso se llaman ecuaciones diferenciales. Y tras resolver la ecuación diferencial, que son estas soluciones, aparecen 3 números. Esos números se les llaman los números cuánticos. N, L y M. Es lo trascendente que quiero que recuerden y vamos a empezar a trabajar con estos números cuánticos ya después. Vamos a ver en la próxima, bueno, no próxima, la próxima vamos a hacer la resolución del examen, pero después de eso vamos a ver cuáles son las formas que tienen y las formas de las funciones le vamos a llamar orbitales. Ajá. Pero vamos a ir viendo qué función, cuáles son los resultados de esto, de aquí, de cada uno, de la parte angular y de la parte radial, qué funciones toman, cuando L vale 1, cuando L vale 2, cuando L vale 3, ajá. Y vamos a ir viendo cómo forman esto a los orbitales. Y este es el modelo de la estructura atómica más actualizado que tenemos, aún vigente. Vamos a entender que ese orbital nos va a permitir predecir muchas de las reacciones y muchas de las cosas que vemos en los experimentos. ¿Sí? Lo de los orbitales, De funciones. perdón. Sí, dinos, Azul. Nada más, lo de los orbitales, ¿es lo que vamos a ver es solo para el hidrógeno o lo vamos a ir adaptando? Lo vamos a ir adaptando. Esos orbitales le vamos a llamar hidrogenoides. Ajá, orbitales hidrogenoides, porque en realidad vienen del hidrógeno. Pero a falta de que no podemos resolver las demás ecuaciones, vamos a utilizar la del hidrógeno para todo. Y vamos a ver que en realidad funcionan muy bien para muchas cosas. Ya llega un momento en su carrera cuando empiezan a ver que dejan de funcionar esos orbitales, pero casi para todo funcionan. Basándonos en el hidrógeno, vamos a ver qué aproximación utilizamos, pero vamos a utilizar estos números cuánticos prácticamente para todo. Entonces hay que recordar muy bien que N va desde 1 hasta, pues no infinito porque no hay tantos niveles energéticos, pero es 1, 2, 3, 4, más o menos creo que es el máximo son 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Los demás, después ya se empiezan a volver inestables los elementos, más un número n más alto, porque empieza a aumentar la energía. Y luego L hay que recordar que es n-1, hasta n-1 puede valer 0, 1, 2, 3, hasta n-1. Y M va desde L hasta menos L. ¿Sí? Son las claves del curso. Después de todo esto, los que son químicos obviamente sí van a ahondar muchísimo más, pero para todos en general, la clave tienen que recordar esto y de dónde salieron, por qué están utilizando eso. ¿Hay dudas? Creo que no. ¿No? Ok, bueno, si no tienen dudas de nada conceptual de lo que pasó hoy, nos vemos la siguiente clase. Una pregunta, Sí. ¿todas esas expresiones de las soluciones de las ecuaciones diferenciales salieron de la misma de arriba que hicimos? ¿De esta? Sí. 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 De aquí pasas para acá. O Y sea, esta es salen la 3 solución de la ecuación resultados. diferencial. Nada O más sea, que... Ajá. Sí. de la ecuación diferencial de esa, que solamente es una, salen 3 resultados y cada uno es para un número cuántico. Sí, 3 resultados, una de la parte radial y 2 de la parte angular. Y cada una nos dio, bueno, el número n principal ya lo teníamos, pero nos dieron 3 números cuánticos en total. M, L y el original que ya teníamos, N. Ah, ok. De phi salió la de M. Sí. Luego la de
Es que los otros ya no sé de cuál salieron porque tengo ambas dicen L. Ajá. Sí, ambas De dicen L, teta pero sale esta L. tiene M también. Ajá. O sea, salir de la parte angular, ya salen los dos números cuánticos nuevos. Ah, ok, pero ese no lo puedo atribuir a, digamos que teta me da tal y phi me da tal, ¿o sí? No, porque pues están como mezcladas, ¿no? Por ejemplo, aquí está de la función teta, pues aquí está M y L. O sea, pero ella creo que quiere decir que los resultados, ¿no? Por ejemplo, la solución de la ecuación diferencial, la primera es de phi, la segunda es de teta y la tercera, sí, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Sí, a Ah, eso me refiero. esta es la parte radial. R mayúscula es la parte radial. Este es de phi, de teta y la parte radial. Ah, ok, entonces la de teta me da L, la de phi me da M y Sí. la radial Pues me da L también. L. Y entonces la N, esa es la de Max Planck. La N la introdujo Max Planck y la fue arrastrando o la fue trayendo de Broglie y pues Schrödinger la incorporó también. O sea, ya estaba, ¿no? No salió como resultado de ninguna ecuación diferencial. Partimos ya desde ese concepto. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Dudas? Creo ya no. ¿No? Mm. Bueno, continuamos la próxima clase. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Igual, profe. Gracias, profe. Buen Igual. fin de semana. Buen día. Gracias, profe, hasta luego. Igual, hasta luego. Cuídense de mí si no les bajo Bye, 5 Pame. puntos en el examen. Vientos. Muy bien, Azul. Más 5 puntos en el examen. Nos vemos, Pame.